Grabación. Listo. Bueno, bienvenidas a todas a este espacio de diálogo que hemos titulado Avances y retos en la agenda de cuidados, luego de celebrarse la 16ª Conferencia Regional sobre las Mujeres. Mi nombre es Isabela Boada Guglielmi, soy responsable de incidencia en políticas públicas en la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y estaré en el rol de moderadora de este espacio. Decirles que, bueno, en principio esta actividad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo que se estableció el 29 de octubre por la Organización Mundial, perdón, por la Organización de Naciones Unidas como una acción que es para promover mayores debates, reflexiones y darle visibilidad a la agenda de cuidados, la importancia que tienen los cuidados para la sostenibilidad de la vida, pero sobre todo para problematizar su feminización y su injusta distribución entre mujeres y hombres, ¿no? Y cómo esto se convierte en un enorme condicionante de los proyectos de vida de las mujeres. Esta actividad es importante decir que ha sido coorganizada por 3 organizaciones de las que forman parte nuestro panel. Las voy a presentar brevemente. Nos acompaña Lourdes Jiménez Brito. Ella es de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Está Isabel Arenas, de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, y Alma Colin, coordinadora en el equipo de trabajo de equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia. Ya luego cada una podrá ampliar en su presentación. Compartirles también que pensamos en este espacio en principio como un diálogo, pero también como un detonador de ideas, de producción de conocimiento, de reflexiones, porque nos parece que luego de celebrada la Conferencia Regional de las Mujeres quedaron como muchos elementos en el tintero, ¿no? Que hay que profundizar, que hay que incluso sostener estos diálogos colectivos porque resulta a veces también inaccesible por el tipo de lenguajes que se emplean, ¿no? Pero algo que caracteriza el compromiso de Tlatelolco es que coloca en el centro el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces esa es como la agenda que en este momento está teniendo mayor importancia en nuestra región, ¿no? Y sobre eso hay como muchas tensiones, sigue siendo un terreno en disputa sobre las diferentes narrativas, pero ya el hecho de que se haya podido celebrar esa conferencia y que tengamos el compromiso de Tlatelolco, se puede decir que es un gran logro, además considerando el contexto, ¿no? De avance y posicionamiento de ultraderechas en la región latinoamericana. Entonces, bueno, este sería como nuestro marco de discusión y ya para comenzar, decirles que la dinámica consiste en que cada una de las panelistas tengan una presentación libre de unos 10 minutos para que puedan colocar sobre la mesa los tópicos y el debate que consideran más oportuno. Luego abriremos un espacio para que ustedes también puedan comentar, para que puedan realizar preguntas, para que puedan compartirnos además sus análisis acerca de lo que quedó plasmado en el compromiso de Tlatelolco, y regresamos con las respuestas y reflexiones finales por parte de nuestras panelistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos arrancar. Lourdes, si te quieres ampliar tu presentación, de dónde nos acompañas y iniciar, yo estaría haciéndoles señas cuando quede un minuto, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Lourdes Jiménez Brito, soy investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la CIS. Muchísimas gracias a todas nuestras contrapartes y amigas que convocaron a este espacio para que podamos conversar, platicar en un contexto regional que sigue dándonos sorpresas, ¿no? Con la foto del día lunes, que sigue sumando novedades que a veces nos hacen pues preguntarnos, cuestionarnos dónde estamos realmente paradas y todo el trabajo que nos queda, y lo digo en un contexto de poselecciones en el Cono Sur.
y realmente tenemos que considerar este contexto regional convulsionado y mundial, ¿no? Y mundial también. Para la CIS es un gusto participar. Nuestra especial interés es la intersección de cuidados y seguridad social por nuestro quehacer institucional. Somos un organismo internacional técnico especializado en promover la seguridad social a nivel continental y en los últimos años venimos trabajando mucho, investigando, incidiendo, em, dando parte en el debate sobre la intersección que se dan entre el trabajo de cuidados, los cuidados como derecho humano y su interdependencia con la seguridad social, que también ha sido reconocida como un derecho humano. Entonces, agradecida por participar. Bueno, el contexto, como bien nos decía Isabela, y el flyer y este evento, es que estamos a muy poquitos días de celebrar por tercera vez el Día Internacional del Cuidado y el apoyo. Y yo quisiera comenzar haciendo un llamado de que este día no es simplemente un día conmemorativo, no es un día quizás únicamente de celebración, sino que podemos tomar este día como un día para el activismo, un día para presionar, un día que nos invite a cuestionarnos la división sexual del trabajo, las dinámicas laborales que hoy imperan y no nos permiten garantizar el derecho al cuidado en su triple dimensión. Es decir, es un día para alzar nuestras voces, ¿no? Personales, pero también de nuestras organizaciones y colectivas para exigir y demandar lo que ya instrumentos regionales, ¿no? Específicamente el que nos llama hoy, que es el Compromiso de Tlatelolco 2025, pero también la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya estableció, ya podemos considerar que son victorias, pero mientras en los diferentes estados de América Latina y el Caribe, pues la cosa todavía va un poco a un ritmo distinto. Entonces creemos desde la conferencia que este día justamente es una oportunidad, no este 29, es una oportunidad para reconocer esas victorias, para reconocer esos caminitos de institucionalismo que se han logrado, pero para exigir que eso se traduzca en condiciones concretas para la garantía del derecho humano al cuidado que tenemos todas las personas y que ya no nos faltan casi credenciales para justamente decir, no, ya está reconocido como tal. Ya los estados firmaron desde Buenos Aires, cuando en 2022, cuando reconocieron en el Compromiso de Buenos Aires la existencia de este derecho y que los estados tienen que avanzar en programas, políticas y sistemas integrales de cuidados, se vuelve a sostener sin dudas en el Compromiso de Buenos Aires firmado en Tlatelolco, en México, en agosto de este año, el 15 de agosto. Y como si no fuera poco, también la Corte Interamericana, unos días antes, de hecho, una semana antes de celebrarse la Conferencia Regional de Asuntos de la Mujer, publica su opinión consultiva 31, en donde también, sin rodeos y por supuesto con algunas áreas de oportunidad que ojalá en esta conversación también podamos platicar un poquito sobre las cosas en las que quizás podría haber sido más contundente ese posicionamiento, pero sin dudas también fue una gran victoria y un gran espaldarazo al camino de institucionalización que se viene sosteniendo. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Creo que es una pregunta que nos ayuda a cuestionarnos y armar cómo podemos ponernos en acción este 29 de octubre en este contexto. Bueno, básicamente tomemos esto como una oportunidad para ponernos en discusión con los estados, para que avancen con mayor decisión, con mayor determinación en el diseño e implementación de las políticas y sistemas integrales de cuidados. Ya dijimos que Tlatelolco confirma lo de Buenos Aires, o sea, no vemos como unas pérdidas en términos de normativa, promoción de institucionalidad, realmente sigue reconociendo el cuidado como un derecho, pero abona un tema central que es el talón de Aquiles, que aquí
todas sabemos, todos y todas sabemos que es el financiamiento. El compromiso de Tlatelolco trae un contenido importante sobre el financiamiento y hace un llamado a los estados, concretamente, a básicamente invertir en la economía del cuidado y en la creación y ampliación de servicios de cuidados, programas, políticas y sistemas hasta el máximo de recursos disponibles. Y en esto también se parece un poco a lo que la opinión consultiva hace, habla de las medidas de progresividad, ¿no? Y eso también a veces puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque el principio de progresividad puede justamente esconder la urgencia, lo crítico que es realmente avanzar en el financiamiento. Pero esta es como la gran novedad que trae el compromiso de Tlatelolco, no libre, no estuvo libre, por supuesto, de controversia sobre qué tipos de instrumentos públicos, privados, qué participación de otros sectores. Fue algo de las tensiones que se vivieron justamente en el debate y en lo que finalmente se firmó en el compromiso de Tlatelolco. Hay una cosa que a mí me parece en términos de institucionalidad que no hemos hablado mucho, pero que sí viene en el compromiso tlatelolco, insisto, firmado por los estados voluntariamente, y es la incorporación de la agenda de cuidados en los instrumentos de planificación de los estados. Es decir, en los planes nacionales de desarrollo, el compromiso de Tlatelolco establece que los estados tienen que incorporar en esos instrumentos de planificación pública la agenda de cuidados. Es decir, ya no podemos, y como muchas colegas de estas organizaciones que nos acompañan ya lo vienen diciendo, no podemos seguir aceptando respuestas públicas del estilo, sí, nos estamos ocupando, pero no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni en qué normativa, ¿no? Bueno, Tlatelolco pone uno de sus puntos de que los estados tienen que incorporar cómo van a financiar cuidados en los instrumentos de planificación federal o nacional, dependiendo del tipo de estado. Esto me parece muy, pero muy importante. ¿Cómo estamos en México? Y para ir cerrando este primer bloque de participación, bueno, en México tenemos avances, tenemos anuncios a nivel del gobierno federal de la creación, fíjense, le llaman el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, hablando del principio de la progresividad que decíamos hace rato. Tenemos avances, tenemos algunos mecanismos de articulación interinstitucional, es decir, de dependencias del gobierno federal, que están trabajando en poder coordinarse, en poder articular algunas políticas de alcance federal para poder avanzar. Sin embargo, tomando, digamos, lo que Tlatelolco tiene como novedad, que es el aspecto del financiamiento, ese es el gran problema como la mayoría de los países. ¿Qué está pasando con el financiamiento? En México, pues falta lo más difícil, pero que es lo más crítico y lo más importante. En estos momentos no hay ningún instrumento ni normativa que garantice un financiamiento sostenido para las actividades que se están poniendo sobre la mesa. No hay asignación de presupuesto específico para la implementación de políticas y, como ya sabemos, esa asignación es lo que justamente va a permitir traducir el discurso en creación y ampliación de servicios, de prestaciones universales, en capacidad real, por ejemplo, de ampliar la corresponsabilidad hacia los hombres, ¿no? Necesitamos financiamiento para crear licencias de paternidad que hoy en México no existe, existe solamente un permiso. Y crear, por ejemplo, licencias parentales. Si decimos que queremos avanzar en condiciones que los hombres puedan cuidar, pues necesitamos financiar la existencia de estos mecanismos, ¿no? Específicamente de las licencias. Y sabemos que el reto es complejo, lo sabemos, lo venimos estudiando, lo venimos diciendo, porque se trata de reestructurar el Estado desde un principio completamente distinto al que se hace hoy, que es el de la sostenibilidad de la vida. Por eso, en el marco de este Día Internacional, pues como dicen las organizaciones que estamos convocando estos espacios, pues sin recursos públicos no hay y ni habrá cuidados dignos posibles, ¿no? Entonces, para cerrar esta primera ronda, recordar que lo que está en juego en este contexto de envejecimiento poblacional, que es un asunto estructural que sufre la región
menos nacimientos, mucha precarización de las mujeres que trabajan en condiciones indignas, en la informalidad, poca participación en otros espacios porque están cuidando en el espacio privado, pues no podemos seguir sosteniendo esta forma de organizar socialmente los cuidados. Lo que está en juego, en definitiva, es el tipo de sociedad que queremos construir. Una donde sigamos resolviéndolo las mujeres, las familias en silencio, individualmente, o una donde realmente el cuidado sea traducido como un derecho humano. Y este 29 yo les hago la invitación que el 29 de octubre levantemos nuestra voz, no solo en estos espacios públicos, en nuestros hogares, en nuestro centro de trabajo, en nuestro círculo de amistades, en todos los rincones, para exigir que el derecho al cuidado realmente sea reconocido, protegido y sobre todo que sea financiado. Porque una sociedad que no cuida simplemente no funciona. Y un Estado que no cuida simplemente no garantiza derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Bueno, recuperar de lo que colocaste sobre la mesa, que son varios temas, esto de los puentes y vínculos que hay entre el trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidados, y el trabajo que es remunerado, ¿no? Muchas veces lo vemos como esferas aisladas, como esferas distintas, y resulta que hay ahí como un continuo, ¿no? Y decíamos al principio, cómo el trabajo de cuidado condiciona la forma en que nos aproximamos, sobre todo las mujeres, al trabajo remunerado, al empleo, ¿no? Las que efectivamente pueden, pero hay algunas mujeres que ni siquiera pueden acceder a un empleo por la cantidad de tiempo que dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, parte de esta agenda también pasa por cuestionar las actuales dinámicas, ¿no? Y relaciones que se construyen desde el empleo, desde el trabajo remunerado, que cada vez parecen ser más injustas, a pesar de que llevamos muchísimas décadas hablando sobre derechos laborales, ¿no? Muchas gracias por esto. Más adelante podemos ampliar en qué representa la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para el avance de la discusión en la región. Creo que todavía la información sigue siendo muy inaccesible vinculada con este tema, ¿no? Ya nos dijiste que representó un espaldarazo para la agenda que se traía en la conferencia regional sobre las mujeres y en sí para el compromiso de Tlatelolco, pero más adelante podemos profundizar en eso. Y coincido en esto que planteaste de que han habido avances políticos, ¿no? Y sobre todo en las narrativas, pero ¿cómo hacemos para que esos avances se materialicen, ¿no? Porque la región se ha convertido pues en en un gran espacio de discusión en la agenda de cuidados. De hecho, somos referentes, ¿no? El movimiento feminista ha logrado posicionar, al menos en la agenda política, todavía nos está faltando mucho en la agenda social colocar el tema. Pero ¿cómo hacemos para que esa discusión y esa narrativa que además queda expresada en el compromiso de Tlatelolco logre expresarse ya en elementos materiales significativos para las personas y sobre todo para las mujeres y para la transformación de la división sexual del trabajo? Bueno, muchísimas gracias por estos primeros 10 minutos. Ahora vamos a darle la palabra a Ana Isabel Arenas. Por favor, Anaí, si te puedes presentar y ya tienes tus 10 minutos. El micro de Ana Isabel. Sí, Ana, disculpa, no te estamos escuchando. Está silenciada. Sí, ahí. Empieza a contar. Hola, no digo que un saludo grande y un agradecimiento a Equidad, a la CIS que nos invitan y con mucho gusto hacemos parte de esta reflexión sobre el trabajo de cuidado y su posicionamiento en el debate político. Soy Ana Isabel Arenas Saavedra, integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, que somos una alianza de 12 mesas en Colombia, en 11 territorios en Colombia, que trabajamos sobre la economía feminista, la economía del cuidado en general. Bueno, entonces yo voy a plantear tres cosas muy rápidas. Uno,
el compromiso de Tlatelolco y un poco cómo aborda lo del cuidado comunitario, el COMPES 41-43 de la Política Pública Nacional de Colombia, emitido y aprobado en 225 en 2025, que incluye, por supuesto, cuidado comunitario y después un cierre de la economía feminista y la economía del cuidado sobre este tema. ¿Ustedes ya han hecho alguna referencia al cuidado comunitario de Tlatelolco? Eh, que, que, y eso es importante, reconoce el cuidado comunitario y ellas la plantean en el marco de la sociedad del cuidado. Aquí hay un debate que más adelante podremos dar, porque nosotras las mesas no hablamos de la sociedad del cuidado, no la negamos, puede ser un contexto y lo tenemos como contexto, pero realmente nosotras hablamos del sistema de cuidado, para lo que es directamente la autonomía económica de las mujeres. Y afortunadamente en Tlatelolco, creo que fue de una mujer, es una de las mujeres de Naciones Unidas, dijo que tenemos que tener claro que una cosa es la sociedad del cuidado y otra cosa son los sistemas de cuidado. Eso tiene unas implicaciones fuertes, pero eso se puede ver y eso no es, como todo, se puede seguir debatiendo más adelante. Entonces, una cosa importante en lo de Tlatelolco es que mira en el marco, digamos, de lo que es el cuidado comunitario, la importancia de fortalecer las alianzas entre estados y comunidades, el reconocimiento a saberes prácticos territoriales del cuidado en este tipo de estrategias. eh, y lo que decía nuestra colega anterior es la garantizar, Lourdes, tú lo decías, garantizar el financiamiento sostenible para, en general, los sistemas de cuidado y los cuidados comunitarios, por supuesto, promover las articulaciones entre los diferentes actores, entre los responsables del cuidado, con base en la igual, para lograr avanzar en la igualdad y la justicia de género en América Latina. Entonces, lo que quiero decir es que en Tlatelolco se tocó lo que tiene que ver con el cuidado comunitario, con su marco grande, y esto es muy importante para lo que queremos hacer en los territorios. El segundo punto es el COMPES 41-43 de la Política Nacional de Cuidado de Colombia, que es un documento de política que es del nivel nacional y ahí trae, digamos, define lo que es el sistema de cuidado, hace todo el énfasis en el cuidado comunitario, que saludamos eso porque no excluye otras formas de cuidado, pero nunca se había hablado tan claramente sobre el cuidado comunitario, ni se le había dado tanto protagonismo y sí creemos que es importante. Y además lo que sale ahí es directriz para instituciones porque salen los compromisos con los cuales cuidado como política, como programas, como sistema, etcétera, tiene que articular. Entonces se plantea el cuidado comunitario en el COMPES de Colombia, que es el Consejo de Política Económica y Social, como una dimensión esencial en el derecho al trabajo, que ahora está fortalecido como lo decías tú, Lourdes, y tú también un poco, Isa, con lo que tiene que ver con la CIDH, y que al ser declarado derecho humano autónomo. Bueno, también en el COMPES se dice que los sistemas de cuidado deben ser fortalecidos por el Estado mediante alianzas público-comunitarias en procesos de formación, en financiamiento, en reconocimiento institucional, etcétera. En este marco se mira el cuidado comunitario como una forma colectiva y solidaria, pero además territorial del cuidado, que es ejercida por comunidades, por organizaciones, por procesos étnicos, por organizaciones campesinas, y el cuidado humano y no humano. Aquí hago un paréntesis, nosotras en general, no digo todo el mundo, una tendencia en las mesas es dar énfasis al cuidado humano, sin negar que el cuidado no humano hace parte del contexto, hay que evitar hacerle daño, lo que sea, pero realmente el énfasis nuestro es el cuidado eh, con los humanos. Entonces, en el COMPES se plantea el desarrollo de prácticas propias
para sostener la vida. Se incluyen actividades de apoyo a personas, al territorio, al ambiente. Se destacan formas como la partería, la minga, el trueque, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra. Y se plantea que eso es muy importante, principios de interdependencia, reciprocidad y solidaridad. Este es un documento largo que ustedes ponen COMPES 4143 Colombia, cuidado, y les sale, eso está en las redes. Bueno, finalmente esto del COMPES resalta en el cuidado comunitario que rompe pues con la visión individual y mercantil del cuidado. Eh, Hay una ventaja en el COMPES y hubo compañeras de economía feminista que conocían de este tema y que intervinieron. Eso fue una ventaja. Es pilar del Sistema Nacional de Cuidado. El cuidado comunitario es parte integral y pilar del Sistema Nacional de Cuidado. Y las organizaciones comunitarias, por supuesto, reconocidas como sujetas de derecho y actores fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Implica reconocer el saber ancestral, todos los procesos organizativos de mujeres, de indígenas, étnicos. Ustedes saben que nosotros tenemos poblaciones acá afros y campesinas fuertes. Y finalmente contribuyen un tema que siempre en Colombia incluimos que todo lo que hacemos ayude a eso, contribuye a la paz territorial, eh, a la resiliencia climática y sobre todo al fortalecimiento de todo el tejido social. Finalmente, el último tramo, rápidamente voy a hablar del cuidado comunitario desde la economía feminista y la economía del cuidado, entendiendo que el cuidado comunitario es o se entiende como una forma colectiva, solidaria y territorial de sostener la vida. Es decir, siempre nuestro foco es el sostenimiento de la vida, que es como lo más importante. Eh, Sabemos que el cuidado comunitario es una práctica económica, política y ética que reivindica el valor del trabajo de las mujeres y de las comunidades. Y por supuesto promueve autonomía, equidad y sostenibilidad. Bueno, que desde, desde un enfoque transformador, digamos, y feminista, hacemos énfasis que hay unos aportes especiales y diversos que se hacen desde el cuidado. Uno es reconocer el valor económico y social del cuidado como base de toda la actividad productiva. Sabemos que si no hay cuidado, no hay economía. Si no hay cuidado, los hogares no funcionan. Entonces, eso se reconoce y eso se le reconoce al cuidado comunitario, que es el que resuelve todas estas situaciones. Cuidado comunitario entendido, digamos, como una práctica ancestral para sostener la vida en contextos de desigualdad, de crisis, de ausencia estatal, etcétera. Es sobre todo ahí. Y que combina diferentes actores que comparten responsabilidades. No vamos a hacer un detalle de eso. También permite distribuir el trabajo de cuidado de manera paritaria entre mujeres y hombres y los actores sociales. En el momento, el cuidado comunitario también está sobrecargando a las mujeres, así como el generar el cuidado, pero por esa mentalidad que tiene lo comunitario, de transformar relaciones, etcétera, quizá de una manera más fácil permite que hombres y mujeres tengan puedan tener una redistribución. Valoriza, eso también lo hemos repetido y hay que repetirlo hasta la saciedad, valoriza los saberes y prácticas comunitarias porque son las que han sostenido la vida en el territorio y eso está súper demostrado. Pues yo diría, no solo en Colombia, sino en América Latina, propone la autonomía económica y política de las mujeres, por supuesto, al reducir las sobrecargas y avanzar hacia la justicia social, fortalecimiento de la sociedad, la solidaridad, el trabajo conjunto y las, digamos, igualdad de oportunidades al interior de las comunidades. Es decir, es una estrategia política de transformación económica, cultural y social. Hablamos mucho de lo cultural, no, es económica, cultural y social, que cuestiona la subordinación de las mujeres, redistribuye el trabajo y los recursos y sobre todo lo que buscamos promueve comunidades igualitarias y justas entre mujeres y hombres. Yo dejaría aquí porque hay unos temas que quisiera después
complejizar un poco, pero pues lo dejaría como una, así una mirada global, como hablamos de lo que haríamos en este sentido. Muchísimas gracias, Anaí, por además respetar el tiempo. Bueno, recuperar de todo esto que dijiste, que el cuidado comunitario es una apuesta política por una forma de vida que resiste al sistema capitalista, ¿no? Y además valoriza y recupera esos saberes y conocimientos de las mujeres en las comunidades, en los pueblos indígenas, afrodescendientes. Y como bien dijiste, siempre está esa duda de si también es un espacio que reproduce esa división sexual del trabajo, ¿no? De si las mujeres efectivamente logran que los hombres se involucren más en asumir la corresponsabilidad que tienen con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Ya luego nos puedes platicar un poco cuál es la experiencia desde Colombia, ¿no? Y qué han reflexionado desde la Mesa de Economía Feminista. Y bueno, tanto Lourdes como tú hablaron del financiamiento y que bueno, esto es una agenda que más allá de las narrativas requiere de movilización de recursos públicos, ¿no? Y eso es un elemento que se toca casi que de forma transversal en el compromiso de Tlatelolco. Entonces le voy a dar la palabra a Alma para que también se presente y pueda compartirnos durante estos 10 minutos sus temas. Adelante, Alma. Muchas gracias, Isa, y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, sí, mi nombre es Alma Rosa Colín. Yo estoy en la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Y bueno, pues nosotras en este intento por darle como una mayor fuerza a toda la agenda de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Hacemos parte de distintas redes, desde la red de cuidado, desde la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, nuestra querida red también regional de la red Trenzando Cuidados. Y bueno, pues desde estos distintos espacios, efectivamente uno de los puntos donde nosotras siempre queremos pues centrar la discusión, porque sabemos que sin ello, eh, por más integradas, por más avanzada que esté una agenda, si no hay financiamiento, efectivamente eso queda en ese nivel enunciativo que tanto hemos insistido en que nuestros países en la región, particularmente con las conferencias regionales de la mujer, eh, han hecho de justamente este compromiso una de las principales agendas y donde se van conformando distintas, digamos como distintas agendas y esta prioridad que se le está dando en este momento a esta agenda del cuidado que va nombrándose de distintas formas. Pues nosotros decimos que esa es la agenda estructural, ¿no? Porque ahí está implicada justo la división sexual del trabajo y a la cual o con la cual justamente se articula el resto de desigualdades o el resto de ámbitos problemáticos cuando se trata de hablar de cuáles han sido los avances o desafíos en materia de derechos humanos de las mujeres. Entonces, por supuesto que el tema del financiamiento para nosotros siempre siendo una preocupación desde el inicio con el consenso de Quito y hasta este compromiso de Tlatelolco han tenido como una secuencia donde primero me parece que en este camino, si una revisa cada uno de los consensos y los compromisos que se fueron generando, nos damos cuenta cómo fue avanzando la agenda en sí y cómo en este momento esto que estamos nombrando ya como un derecho al cuidado, que tiene muchas implicaciones y que estamos en esa construcción. Yo creo que nada está acabado, sigue siendo una agenda viva, los documentos siguen siendo vivos y justo las dos expresiones, tanto de Lourdes como Anaí, nos dan cuenta de las experiencias también particulares que se están viviendo en cada país y que a la vez esas experiencias van retroalimentando justo hacia ir fortaleciendo los documentos, las conferencias regionales y que bueno, pues en la próxima podríamos tener justamente experiencias que le den mayor fuerza. Pero dentro de todo esto, una constante que se va repitiendo en estos distintos instrumentos es justamente el fortalecimiento, el aumento
siempre como ese llamado a fortalecer el financiamiento para poder cumplir con la agenda de igualdad de género. Sin embargo, ese llamado constante, sabemos que en este momento, no solamente en la región, a nivel mundial, ha estado teniendo un impacto por los distintos recortes financieros que se están haciendo. De hecho, justamente la cooperación multilateral, me parece que fue uno de los principales caminos donde vimos que los financiamientos iban a estar cada vez más complicados. Y si hiciéramos justamente una revisión presupuestal de cada uno de los países, como en el caso de México, que lo vamos siguiendo, eh, sabemos que ahí está, es como la mayor dificultad. Por una parte, porque todavía se está en este proceso de ir definiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de la agenda de cuidado, pero también sabemos que como esta agenda está articulada totalmente con la igualdad de género, no hay un programa o no hay una política de cuidados si no está vinculada a la agenda de igualdad de género. La agenda de igualdad de género puede ser muy amplia, pero sabemos sí que cuando hablamos de cuidado está directamente relacionada. No podemos concebir una agenda de cuidado al margen de la igualdad de género. Y desde ese lugar, desde ese posicionamiento, es donde vemos justamente la dificultad de cómo está habiendo una serie de retrocesos e incluso paralización de la agenda de igualdad, y esto en automático compromete justamente la agenda de igualdad perdón, de la agenda de cuidados. Por una parte eso, reconocer que el compromiso de Tlatelolco nos lleva a esos desafíos, a pesar de que esté en los distintos articulados de la sección del financiamiento que se tiene que reforzar y que se tiene que avanzar en esa agenda. Por otra parte, en la cooperación internacional también a la cual se hace alusión, que tendría que entrar a reforzar justamente todo un abordaje integral en términos de desarrollo cuando se trata de gestionar, de la gestión de riesgos de desastres, que vaya con perspectiva de género, que sea interseccional e intercultural. eh, y aquí se articula directamente con una agenda que me parece también que ha sido un tema muy polémico y que tendríamos que ir desgranando más de cómo va a estar este financiamiento también para la agenda climática, particularmente la vinculan. Ya ahorita ahí decía, por ejemplo, el posicionamiento en Colombia, aunque no ha sido el tema central, o sea, sí consideran este cuidado no humano. Está el cuidado humano, pero también el cuidado no humano. Nosotras queremos decir que particularmente desde Equidad, lo que vamos colocando y sobre todo porque es un diálogo constante en materia de financiamiento, tiene que ver con esa dimensión del reconocimiento de que vivimos en un sistema ecológico donde justamente somos interdependientes, somos ecodependientes de esos sistemas de la tierra. Y cuando lo vinculamos con la agenda de cuidado, no decimos que vayamos a cuidar la tierra en un sentido estricto o esos sistemas de la tierra como si fuese un elemento más, como por ejemplo podemos considerar las distintas poblaciones que sabemos que son las prioritarias, como la infancia, adultos mayores, etcétera. Siempre lo colocamos como que estamos hablando de esta agenda de cuidado en un contexto donde no podemos obviar justamente la dimensión ecológica y que ahí están todos los sistemas de la Tierra de los cuales nosotras dependemos. La Tierra no, la Tierra tiene esa capacidad de regeneración que nosotros como humanidad podemos desaparecer, pero la Tierra puede seguir regenerándose y va a seguir existiendo. Entonces, desde ese lugar es ese reconocimiento, pero haciendo el énfasis de que en la medida que se siguen profundizando los desastres, las desigualdades también se siguen profundizando y que ahí hay una conexión directamente con que fundamentalmente para la agenda de igualdad de género lo que más se ha financiado es todo el tema de adaptación. Pero adaptación sigue reproduciendo los esquemas de los estereotipos de género. Y desde ese lugar es siempre que hacemos el llamado, cuando lo vinculamos esta agenda climática con la agenda de cuidados,
tiene que ver con esa profundización de desigualdades, con que se sigue generando programas, proyectos que retoman mucho de la reproducción de estereotipos de las mujeres acotadas a este lugar del cuidado. Y justo eso cuestionamos, que esta vida esta vida humana ha subsistido gracias a ese trabajo de las mujeres y que sin embargo no está reconocido porque las mujeres se encargan de la reforestación también, se encargan de la conservación de los ecosistemas. Y ahí ha entrado mucho financiamiento. Entonces, cuando decimos el gran reto que se nos presenta en este párrafo 42, tiene que ver con más bien cómo ponemos las luces, que no queremos que se siga reproduciendo ni que quede solamente en manos de las mujeres este cuidado fundamentalmente. Y por eso es que se denuncian las prácticas extractivas, se denuncia que esté la iniciativa privada muy presente en estos ámbitos, tomando decisiones y fomentando sobre todo proyectos que a la larga siguen manteniendo pues como este estatus. Ese es uno de los que me parece importante que poco se ha hablado o no ha tenido como la suficiente explicación y que se puede confundir con que estamos diciendo que se va a cuidar ahora también a la tierra. No, la tierra las mujeres la han cuidado históricamente y de cualquier manera la van a seguir cuidando. Es más, en los estudios siempre ha estado presente como una parte extensiva del cuidado cuando se hace toda la cosecha y el cuidado de animales de traspatio. Esa es como la dimensión histórica que siempre ha tenido. Por otra parte, bueno, pues creo que ustedes fueron también o estuvieron como al tanto el seguimiento cuando se estaba en las negociaciones del compromiso de Tlatelolco, que por una parte dimos la bienvenida y que bueno, y también aquí mi compañera Isabela fue una de las que más promovió justo que se introdujera las medidas coercitivas unilaterales, que también sabemos que tiene mucho impacto. Esta dimensión de la situación de los países a los cuales se les va coercionando, se les va cortando y que cualquier medida o con cualquier intento justamente de libertad y de mayor autonomía, ha tenido justamente un costo con estas medidas coercitivas unilaterales, que comúnmente se sabe o la gente lo conoce como los bloqueos y que sabemos que Cuba y en este momento Venezuela están cruzando mucho por esa situación y que ha mantenido justamente toda una problematización que sabemos que al final del día también va impactando en la vida cotidiana. Y que esté en el compromiso de Tlatelolco nos pareció un elemento fundamental para pues, realmente hacer más presión internacional y como región a que se eviten este tipo de medidas. Junto con ello van las sanciones comerciales, que ustedes han escuchado mucho los debates actualmente sobre la imposición de aranceles a los países y este intercambio comercial, que no tiene que ver solamente con nuestra agenda regional, en realidad aquí está implicada también la Organización Mundial del Comercio, la OMC, tiene que ver con todos esos acuerdos a nivel internacional que se hacen de cómo se imponen los aranceles y sabemos cómo, por ejemplo, desde la entrada de Trump, han estado justamente pues en un estira y afloje negociaciones que son complicadas, pero que el que lo recoja nuestro compromiso también es pues así que valga la redundancia, un compromiso como región justamente para tratar de pues eliminar este tipo de posiciones políticas coercitivas que al final del día, cuando hacemos estos análisis más rigurosos, sabemos que van impactando en la vida cotidiana y que van profundizando desigualdades también con las mujeres. Eh, Alma, ya, bueno, sí, ya sí, te queda menos de un las minuto. últimas, menos de un minuto. No voy a mencionar las cosas que decían también de los impuestos fiscales progresivos, pero que bueno, lo último que diría es que justo ya no podemos evitar que la iniciativa privada esté participando y tenemos que asumir una responsabilidad también de que no fuimos tan explícitas de cuando hablábamos de la corresponsabilidad de la iniciativa privada a qué nos referíamos y nos referíamos a que la iniciativa privada siempre tiene que estar regulada desde el Estado
Y me parece que la gran tarea que vamos a tener ahora es ponerle topes para que justo la agenda de cuidado no se mercantilice. Ese es uno de los puntos y desafíos que tenemos para este compromiso. Bien, Y gracias. muchísimas gracias, Alma. Bueno, recupero casi que frase para colocarlo en una presentación. Dice, no podemos concebir una agenda de igualdad de género sin abordar la agenda de cuidado, ¿no? Que no es solamente plantear esta sostenibilidad de la vida digna, ¿no? De una vida que merezca la pena ser vivida, sino que ese proceso también implique la transformación de la división sexual del trabajo. Recuperar también que lo colocó Anaí sobre la mesa, que cuando hablamos de cuidado también está la interdependencia y la ecodependencia, ¿no? Porque tenemos que superar esa mirada antropocéntrica que pretende establecer jerarquías, ¿no? Entre la humanidad y los ecosistemas, la naturaleza, etcétera. Y de allí hay muchísimas aportaciones de los saberes y conocimientos de las comunidades, ¿no? De los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y bueno, respecto al tema del financiamiento, lo podemos profundizar más adelante, luego de darle el espacio a preguntas y reflexiones a las compañeras que nos acompañan acá en la sala. Pero sí hay como diversos elementos, ¿no? Que están ahí en tensión dentro del mismo compromiso de Tlatelolco. Vemos que al principio, por ahí en los párrafos 30, se habla de promover la movilización de recursos públicos, se habla incluso de cambiar los sistemas tributarios, ¿no? Que la política fiscal sea mucho más progresiva. Sabemos que en nuestra región es una de las políticas fiscales más regresivas, es decir, que le cobran más a quien menos tiene, ¿no? Paradójicamente, y son cuestiones que se plantean allí. Pero más adelante vemos que van colocando unos párrafos que de alguna manera desdicen, ¿no? Estos avances, al menos en la narrativa, cuando nos hablan del acelerador de inversiones, parecería que hay un planteamiento, ¿no? De endeudar a las naciones, de endeudar a las mujeres para poder sostener los sistemas de cuidado. Incluso también se promueven las alianzas público-privadas y nosotros allí vemos como focos, ¿no? Que hay que tener cuidado, que hay que prestarle atención. Además, siempre se plantea en un lenguaje muy eufemístico que no permite acceder, ¿no? A la información y poder tener como la certeza de que efectivamente se está desviando la agenda de cuidados. Pero bueno, esto podemos continuar dialogándolo más adelante. Yo quisiera más bien darle la palabra a las compañeras que nos acompañan acá. Pueden prender sus micrófonos o también pueden colocarlo en el chat, lo que quieran consultar con el panel que nos acompaña el día de hoy. Hay como varias conocidas, hasta hace poco estuvo nuestra compañera Cristina, pero bueno, les doy la palabra. A ver quién Bien. toma la batuta. Sí, sí. A Dice que ver, no sean Michelle. tímidos. Sí, ya tenemos Ujú. aquí una valiente. A ver, Michelle. Muchas gracias y muchas felicidades por este webinar en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo sobre, pues bueno, unos temas que generalmente no, quizá no llegan a todo el mundo. Perdón por el ruido. Este, un momento. Perdón, una disculpa. Mi pregunta va sobre si pudieran ahondar más en su lectura sobre este punto del acelerador de inversiones, por un lado, y por otro lado también cada una desde su área de expertise, ahondar también en estos puntos que Alma mencionaba al final sobre el rol del sector privado, cómo se considera esa corresponsabilidad, ¿no? Para empezar a darle contenido a eso que Alma mencionaba al final de su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Michelle. El- ¿Alguien más? Ujú. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Si no, también pueden colocarla
las, las preguntas en el chat. Igual pienso que podemos arrancar con una ronda de respuestas con estas dos preguntas que nos deja Michelle, mientras Mm, se les ocurre alguna otra duda o quieran compartir una reflexión en el chat. No sé quién quiera iniciar. Bueno, si quieres inicio por la... Sí. Yo creo que justo a lo que me refiero cuando coloco el tema de la participación de la iniciativa privada y que va directamente relacionado con la propuesta del acelerador de inversiones, tiene que ver desde dónde vislumbramos esa participación. Cuando desde la economía feminista hablamos de la corresponsabilidad y que reconocemos en primer lugar al Estado, al mercado, junto con la iniciativa privada como en un segundo plano, las comunidades y las familias, y bueno, dentro de las familias siempre decíamos por delante los hombres porque históricamente estamos al revés, y al final las mujeres porque estamos al revés, en términos de esa corresponsabilidad o esa asignación, incluso en el caso de nosotras. Pero justo cuando decimos que la corresponsabilidad de la iniciativa privada siempre la concebimos sobre todo, puede tener como distintas lecturas, pero nosotras sobre todo apostábamos por dos niveles. Una en su calidad de empleador, y me parece que haya habido como un trabajo avanzado y que se puede hacer muchísimo porque tiene que ver con todas las políticas laborales. Mucho de lo que se empezó a trabajar hace ya 2 décadas en términos de la conciliación y revisar prestaciones, las prestaciones laborales que están directamente relacionadas con la seguridad social, las famosas licencias de paternidad, que lo consideramos como en un nivel todavía muy light y bueno, pues fue lo incipiente. Pero ahí nos interesaba también que se revisara cómo estaban las ocupaciones, cómo estaban los salarios y cómo estaba justamente de la distribución del tiempo y qué tanto se le da un espacio justamente a esta dimensión humana del cuidado justamente en el marco de lo laboral. Me parece que ahí hay mucho que puede hacer la iniciativa privada, incluso estas prácticas de por cada 50 personas que están trabajando en un espacio, que pueda haber un espacio de cuidado infantil. Y me parece que ahí, o estas experiencias que se tuvieron, por ejemplo, si mal no recuerdo, es en Uruguay, que por cada hijo o hija que se haya tenido, se disminuía la edad para justamente la jubilación. Entonces, si se tenía 3 hijos, en vez de jubilarse a los 60 años, podía ser a los 57. Son parte de las políticas que desde la iniciativa privada en el ámbito laboral se podía o se puede intervenir. Eso es por un lado. Y en un segundo, una segunda dimensión tiene que ver en su calidad de contribuyente. Y ese es uno de los fundamentales, porque ahí justo decíamos, ante la debilidad de los estados, ante todos estos esquemas, y también por eso en el compromiso de Tlatelolco, cuando se habla de pues erradicar, tratar de eliminar la evasión y la ilusión fiscal, los temas de corrupción, tiene que ver con todo este sistema amplio, global, financiero, y que no es el problema solamente de un país o de una región, sino se tiene que estar articulando justamente para evitar este tipo de prácticas, porque eso también ha debilitado la participación del Estado en la garantía de derechos de su población. Y desde ahí es que decimos, en la medida en que se quiten incluso estas subvenciones que son, ahí se me fue la palabra, pero que bueno, se otorga como un beneficio al eliminar los impuestos que pueden estar pagando las distintas empresas, eso va mermando también en la recaudación de los estados. Sabemos que es una lucha, una política que se ha dado en los distintos países ya de varias décadas, particularmente en el nuestro, en México también. Y ahí es donde decimos, se tiene que estar más bien incentivando ese pago y lo que corresponde, que no se hagan disminuciones a ese pago de impuestos, que ayude justamente a fortalecer la recaudación de los estados, o del Estado mexicano en particular también, para poder garantizar derechos. Entonces, esa dimensión es de la que hablamos fundamentalmente cuando hablamos de desde qué dimensión y hacia dónde queremos llevar esa participación económica desde
los distintos niveles de corresponsabilidad. Finalmente diría que el tema del acelerador de inversiones, justo lo que más nos preocupaba es que cuando se habla de mecanismos de financiamiento público y privados, nos parece que al compromiso le faltó como aclarar mucho más en qué términos esos financiamientos públicos y privados, sobre todo los privados, porque nosotros apostamos más por un financiamiento público, y que cuando menciona, entre otros, instrumentos multilaterales de garantía, esa frase que decimos a veces que eso es mucho de los bancos de desarrollo, y que a lo mejor como comunidad en general, como población en general, no tenemos tanta familiaridad, lo que termina significando es que se abre la puerta a los instrumentos de deuda. Y si hay uno de los mecanismos financieros que más ha perjudicado a los estados, justamente son los instrumentos de deuda, que una vez más también desvían los recursos de un estado justamente para estar pagando esa deuda eterna y no responder necesariamente a la garantía de derechos de las poblaciones, ¿no? Eso diría. Muchas gracias, Alma. Sí, Lourdes. Gracias. Yo quería abonar que hay otro aspecto en donde el compromiso de Tlatelolco se queda corto relacionado con esta visión bastante tibia de protección de derechos, en donde abiertamente Tlatelolco pide a los estados que las prestaciones de seguridad social realmente lleguen a las personas trabajadoras remuneradas del cuidado, cerrando la puerta a las personas que se dedican al cuidado en forma no remunerada. Y lo hace abiertamente. Y en este sentido, y en un sentido, digamos, completamente contrario, y celebramos, la opinión consultiva, una semana antes de Tlatelolco, hace lo contrario. La opinión consultiva abiertamente dice que las personas cuidadoras que lo hacen en forma remunerada y no remunerada tienen derecho a acceder a prestaciones de seguridad social. Es decir, con una visión garantista mucho más fuerte, mucho más potente, y además da razones explícitamente. Hace una confusión, es cierto, de que el cuidado es un trabajo y lo asemeja al empleo. Ahí hay una alerta, tenemos que tener cuidado, pero llega a una conclusión que sí celebramos, y es que todas trabajamos, ¿no? Remunerado o no remuneradamente, y por lo tanto todas debemos acceder a prestaciones de seguridad social, pero también porque reconoce, y ya la Corte lo había dicho en otras sentencias y en otras opiniones consultivas, que la seguridad social es un derecho humano y por lo tanto es inherente a nuestra condición de personas, no a nuestra situación laboral. Entonces aquí también vemos cómo en Tlatelolco se nos fue, o sea, se nos metió en el articulado cosas que no necesariamente estamos de acuerdo, contribuyen a esta visión garantista, y donde el Estado tiene la principal responsabilidad. Pasó en el financiamiento y pasó también en este llamado a los estados a pedir únicamente protección de seguridad social a quienes trabajan en forma remunerada, es decir, a quienes están en el sector laboral, en el empleo de los cuidados, pero se olvida del resto, que somos la inmensa mayoría que trabajamos cuidando en forma no remunerada y tenemos el mismo derecho a ser alcanzadas por la protección de las prestaciones de seguridad social. Sí, antes de darle la palabra a Anaí, dame un segundito, Anaí, es que hay una pregunta y creo que está vinculada con justamente la opinión consultiva. Coloca Fanny, el derecho a los cuidados se tensiona con la apuesta a transformar la división sexual del trabajo. No sé si quieras responderlo, Urdes, y le damos la palabra a Anaí para que reaccione a las preguntas de Michelle. Ok, Mm. gracias. O no sé si Alma, ¿tú quieres? Como gustes. Es que vi que Yo tenías... digo que le pongan ahí y ahorita Sí, Ok, regresamos con sí, 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 para que adelante. puedan pensarla. Sí, adelante, Anaí. Anaí, tu micrófono. Sí, Solo es el micrófono, Anaí. a ver, déjame ver si... Isa, deja de apagarme mi micrófono. Ahí.
por molestar. Venga, voy a tocar algunos de estos puntos, pero al final tú me preguntaste algo y te lo quiero decir y un poco quiero profundizar lo que era, lo que me preguntaron para la intervención y es las experiencias que ha tenido en Colombia en cuidado comunitario y eso que ha arrojado. A ver, rápidamente les digo, en cuidado comunitario, como les digo, en el COMPES, eso es muy extraño, pero el énfasis es cuidado comunitario. Esto me ha molestado a mucha gente. La vicepresidenta, que fue la que lideró lo del COMPES, es una mujer negra que viene de economía comunitaria, todo esto. Entonces, yo saludo eso. Yo hice un ejercicio y fue mirar, por ejemplo, si yo fuera a trabajar con un sector popular de cualquiera urbano de Colombia, donde hay mucho trabajo, cuidado comunitario, y el cumple, no está sacando a nadie, pero por primera vez está diciendo el cuidado comunitario es fundamental. Personalmente pienso que hay mucho más cuidado comunitario, la verdad, que otros tipos de cuidado, no, y el pagado, pues que es el que la gente que puede pagar todas estas cosas. Bueno, en las experiencias de Colombia se han hecho una cantidad de diagnósticos con distintos tipos de comunidades, comunidades campesinas, con grupos étnicos negros, como la partería, con grupos étnicos indígenas, como el grupo de los arhuacos, que ya van a crear la Casa del Cuidado. Entonces, esto ha sido muy amplia el diagnóstico. Yo pienso que no se ha sistematizado lo suficiente o las sistematizaciones han sido muy operativas. Ahí tenemos una carne deliciosa para hacer más reflexiones. Eh, y han salido varias cosas. Yo les quiero plantear. Bueno, de un lado, lo que les decía que nosotras distinguimos y en general es la tendencia, no digo todo el mundo, de las sociedades del cuidado al sistema de cuidado. El sistema de cuidado pues es autónomo, pero tiene, como decía un poco Alma, tiene que articularse con que, por ejemplo, si se va a hacer un sistema de cuidado en territorio indígena, en territorio afro, no puede para nada dañar nada, afectar nada de su contexto, de su territorio, igual en cualquier intervención. Entonces, podemos articular, diferenciando la independencia de cada uno. Hay una cosa encontrada en varias de las experiencias de cuidado comunitario, es que no quieren nada ni con Estado ni con sector privado. Sienten que todo ese proceso que ya han hecho, comedores comunitarios, bueno, varias de estas experiencias, huertas, hay redes de cuidadoras, etcétera, sienten que si se les mete el Estado o el sector privado es para chuparles, es para cambiarles todo eso que vienen haciendo. Entonces, eso es un punto que hay que trabajar. No se puede presionar nada. Sabemos que no hay un sistema de cuidado, sino que según cada territorio, como priorice los recursos que tenga, etcétera, las manzanas de cuidado se hacen en Bogotá, pero en otro territorio en general prefieren otras formas. Eh, y como les digo, sale la importancia de priorizar las intervenciones según territorio y según contextos en general y con lo que se cuenta. Eh, bueno, lo que sí encontramos que ya les dije, pero lo fortalezco es el cuidado comunitario está centrado en las mujeres y en comunidades indígenas es tenaz, es decir, hasta los 10 años encontramos en algunas comunidades que son las mujeres las responsables de niños y niñas. Los hombres ni se inmutan. Entonces, en ese sentido, lo que siempre ha dicho Silvia, nuestra Silvia, es no romantizar el cuidado, ¿no? Que porque es comunitario, que porque es de comunidad, no, pero si oprime a las mujeres, pilas, pilas con eso. Bueno, el financiamiento del cuidado como derecho humano autónomo, que es uno de los puntos fuertes que pueden salir de la 6DH. Al ser autónomo, etcétera, al ser necesario, al ser obligación gubernamental, porque es derecho, entonces el financiamiento hay que garantizarlo. Y en esa línea, digamos,
Bueno, el otro debate que tenemos en Colombia es la corresponsabilidad. Varias personas jamás usamos la palabra corresponsabilidad. Yo la respeto, entiendo lo que están diciendo, pero si uno mira las responsabilidades, las R's, los actores, perdón, de la organización social del cuidado, el Estado, el mercado, la sociedad civil y las familias, la responsabilidad de cada uno está definida. Corresponsabilidad es cuando tú puedes negociar. Otra cosa es articular. Eso no es corresponsabilidad articular. Entonces, mira, el Estado es el único que puede hacer políticas públicas, es el único que puede legislar sobre los otros cuidados, es el único que puede supervisar al sector privado, inclusive tiene derecho a supervisar a las comunidades, a proteger a las familias, etcétera. Entonces el Estado tiene un papel que no tiene nadie más. Hay papeles que puede combinar, que puede articular, por supuesto. El sector privado, uno no va a negociar nada con el sector privado, deberían hacerlo y está demostrado. Por ejemplo, hace poco conocí un programa de Chile que es de 4 a 7, que fue un acuerdo tripartito de gobierno, de sindicato y de sector privado. Y el acuerdo es que hicieron hacen hogares infantiles. Allá en muchos casos la jornada va hasta las 7 de la noche. Y las jornadas de los hogares infantiles van hasta las 4 de la tarde. Entonces esas 3 horas se llama de 4 a 7 porque de 4 a 7 hay unos sitios donde atienden a niños y niñas mientras su padre o su madre está trabajando y esto ha sido exitoso en un 95%. Es decir, se ha cumplido que las mujeres no han perdido su trabajo, que, mejor dicho, las evaluaciones que han hecho son maravillosas. Entonces, sí hay posibilidades, pero cada uno dentro de lo que le corresponde. Y además ese me parece que es una experiencia muy linda que muestra la importancia y como dice Diane Nelson, que los sindicatos se necesitan para que haya paridad en el trabajo no remunerado, para que pueda haber de verdad paridad en el trabajo remunerado, o sea, el derecho a la autonomía económica de las mujeres. Entonces, ese es eso de la correspondencia. Y lo mismo, las familias están sobrecargadas, pero las familias tienen una responsabilidad de cuidado, por supuesto, y nosotras como sociedad civil no nos podemos meter a hacer política, no nos podemos meter a financiar una cantidad de cosas que sí puede hacer el sector privado que cuenta con recursos y que además tiene gratis la fuerza de trabajo que se reproduce todos los días para ir a trabajar. Entonces, ese es un debate que nos gustaría darlo, sencillamente no es grave y si nos dicen corresponsabilidad entendemos, pero no usamos esa palabra. Entonces, digamos, yo pondría como temas de estos que han salido y que es interesante porque eso nos ayuda a repensar cómo hacerlo y que cada vez que uno hace una intervención, cada vez que hace un diagnóstico, cada vez que empieza un sistema de cuidado con una comunidad, aprende más. Aquí, por ejemplo, ya se acaba de crear la Casa de la Partería. Por primera vez el sector salud de gobierno se ha metido a apoyar una casa de la partería, que ha sido muy difícil que acepten a las parteras como parte del sistema con su autonomía. Se está terminando la casa del cuidado, empezando para la infancia, con las aruacas. Se está haciendo en un sector popular de Cartagena un trabajo de puras mujeres populares que el diagnóstico se hizo con el gobierno y otras entidades están apoyando. Entonces es para decirles eso, si hay algunas experiencias y seguramente ustedes también tienen y ahí van saliendo todos esos temas que hemos debatido. Y muchísimas gracias por esto, Anaí. Acabas de colocar pues un tema fundamental sobre la mesa que justo a nosotras en el equipo de equidad nos viene resonando desde hace varios meses y es esto del Estado, ¿no? Siempre colocamos al Estado también desde una posición de idealización del Estado que garantiza los derechos humanos, del Estado que cumple con sus obligaciones, pero tenemos experiencias y conocimientos situados que son muy importantes, ¿no? Que no entran
dentro de esta idealización. Y nos ocurrió hace poco realizando una investigación en El Salvador, que siempre estábamos hablando de esta política fiscal progresiva para fortalecer el Estado, y resulta que muchas veces la cara del Estado es represiva, ¿no? Incluso tenemos experiencias variadas dentro de un mismo país, con un Estado central que, digamos, más o menos cumple con la normativa, cumple con la garantía de derechos humanos, pero luego pequeños estados locales que son represores, ¿no? Y que también hay que atender a esas dinámicas, y muchas veces la apuesta comunitaria también se plantea como una resistencia no solo al sistema capitalista, como nos mencionabas al principio, sino también a estas formas represivas y que limitan el ejercicio, la participación política desde el propio Estado. Bueno, tenemos dos preguntas, las voy a leer y ya luego ustedes toman la palabra como gusten, tanto para responder en lo que puedan y también para ir cerrando. Hay un comentario, pregunta de Xochitl, que dice: un gusto acompañarles, agradecidas por esta mesa. A mí me interesa ampliar la reflexión desde lo comunitario en el espacio educativo, particularmente desde la educación superior, toda vez que se reconoce que el cuidado también hace parte de los procesos de formación del estudiantado. El rol de la persona docente implica sostener vínculos afectivos, éticos y humanos que hacen posible el aprendizaje y la convivencia, lo que hace lo comunitario. En este sentido, desde el acuerdo de Tlatelolco, pregunta: ¿se aborda algo al respecto? Es decir, ¿se pone en la reflexión y acción desde las instituciones de educación superior como reproductoras de prácticas socioculturales? Luego pregunta Marta Estela: el Gobierno de México ha expresado que el Sistema Nacional de Cuidados es un eje articulador de las políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos. ¿Cómo se ha planteado esta narrativa en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, esas son las dos que se suman a la que ya había realizado Fanny acerca de si se tensiona el derecho al cuidado, el derecho reconocido al cuidado, con la apuesta de transformar la división sexual del trabajo. Adelante, Lourdes. Muchas gracias. Voy a intentar reaccionar brevemente a estos tres puntos y gracias a todas las compañeras que se han interesado y nos han preguntado estas cositas. La primera es que la apuesta del derecho al cuidado no necesariamente se tensiona con la apuesta de transformar la división sexual del trabajo, siempre y cuando no perdamos de vista nuestro enfoque feminista por esta apuesta de el cuidado como un derecho humano. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que en la práctica y en este contexto regional, en este contexto social de ataque contra el feminismo, corremos el riesgo de que se posicione una agenda de cuidados edulcorada, no feminista, sin perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sectores donde pega más la idea de el cuidado es un derecho humano de todas las personas, que sí estamos de acuerdo, pero sin la etiqueta de que es una agenda feminista. Y esto es peligroso por múltiples razones, ¿no? Sobre todo porque si apostamos por programas, políticas y sistemas de cuidados que no partan del problema estructural que ya comentaron y desarrollaron muy bien Ana Isabel, Alma, y en general compartimos ese marco en estos espacios del problema de la feminización de trabajos de cuidados, pues difícilmente vamos a diseñar soluciones de política pública que ataquen esta cuestión estructural, la feminización y la familiarización de los cuidados. En definitiva, lo que buscamos, o cualquier programa político o sistema, lo que en última instancia tiene que lograr es liberar el tiempo de las mujeres sobrecargadas de tareas de cuidados, ¿no? Entonces, reconocemos ampliamente que los cuidados son un derecho humano inherente a toda persona por el solo hecho de ser persona, pero por supuesto que no podemos olvidar el punto de partida, que además es el corazón de esta agenda, que se lo debemos al movimiento feminista, que justamente queremos transformar la división sexual del trabajo.
Respecto a la relación con la agenda de educación, comentarte que el compromiso de Tlatelolco menciona 4 veces la palabra educación, pero ninguna en este sentido que nos está preguntando nuestra compañera Xochitl, que por supuesto es un tema importante, los cuidados en los espacios de educación de todo tipo, de formación inicial, de formación en las adolescencias y por supuesto en la educación superior, universitaria, no universitaria, los cuidados son transversales a cualquier espacio, ¿no? No solo de formación, sino de la vida humana per se. Pero en Tlatelolco viene más bien vinculado a generar condiciones para que las mujeres, no olvidemos que el origen de este compromiso es la Agenda Regional de Género, ¿no? La Conferencia Regional de Asuntos de las Mujeres, que por cierto ahora cambió el nombre, desde Tlatelolco ya va a ser de las mujeres y no solo de la mujer, sino de generar condiciones para que las mujeres puedan acceder en iguales condiciones a oportunidades de educación de todo tipo, no especifica a qué nivel, pero no viene nada en el compromiso de Tlatelolco en estos términos muy importantes que nos está comentando Xochitl, y por eso también hay que multiplicar los espacios de sensibilización, capacitación y debate sobre la agenda de cuidado en los espacios universitarios. Y cada vez se está haciendo más y porque además vemos y hay hechos muy alarmantes como lo que acaba de suceder en México, espacios universitarios en donde hay agresiones físicas, donde se lesiona violencia física, psicológica, de todo tipo, que son espacios donde realmente hay que hablar abiertamente de estos temas, cuidar la salud mental y cuidar en un sentido muy amplio en los distintos procesos que suceden en un espacio de educación superior. Y finalmente, sobre la pregunta del Plan Nacional de Desarrollo, decirles que por primera vez en México, en el Plan Nacional de Desarrollo que se sacó con la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025, o sea, es la primera vez en la historia de los planes de desarrollo del país, se menciona cuidados como un eje no prioritario, pero sí como, o sea, ya está en el Plan Nacional de Desarrollo. Por decir así, en México ya le podemos poner palomita a lo que el compromiso de Tlatelolco mencionó de que deberían estar en las planificaciones nacionales. ¿Esto qué implicaciones reales tiene? Bueno, por empezar, que ya figure en un instrumento de planificación, ya hay una cosa, digamos, de hay que cumplir lo que viene ahí. Sí, por supuesto que hay una brecha entre lo que finalmente los estados son capaces de hacer. Esto nos trae a la discusión sobre la capacidad institucional de los estados de diferentes niveles en nuestra región, si realmente tienen capacidad fiscal, capacidad administrativa, capacidad burocrática, capacidad de recursos humanos para tomar esta agenda que no tenemos que olvidar que es relativamente nueva, digamos, en un horizonte temporal. No es que llevamos 100 años discutiendo la agenda de cuidados. Entonces, los procesos son sumamente lentos entre que se problematiza un asunto colectivo que antes y que siempre fue privado y de pronto es un asunto público y entonces los estados no tienen herramientas, no saben cómo materializar eso y que realmente el cuidado forme parte de la estructura política en forma permanente, en forma sostenida. Y ahí es donde somos protagonistas de este cambio, de esta transición. Y yo sé que todas lo queremos ya mismo, pero son procesos complejos y son procesos lentos y son procesos de larga duración. Pero estamos caminando esa ruta y por eso ver cuidados en los planes nacionales de desarrollo son una buena noticia, pero no son suficientes. Necesitamos intensificar los mecanismos de incidencia para materializar esas disposiciones en hechos concretos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lourdes, por esto y sobre todo por ese último mensaje esperanzador, ¿no? Porque muchas veces las propias dinámicas capitalistas nos invitan a desesperanzarnos y eso nos inmoviliza, ¿no? Entonces siempre es bueno verlo en perspectiva y saber que aunque nos pueda parecer que son cambios lentos, que son pocos, pues la verdad es que son muy significativos para la agenda. Muchas gracias. Anaí, por favor, un mensaje ya de cierre con lo que quieras abordar. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por poder compartir en este sentido.
Segundo, sector educativo. A ver, ahí hay varios debates. Uno, el sector educativo, por lo menos en Colombia, es obligación que niños y niñas de 5 años, inclusive por extraedad, se acepta hasta desde 7 en zonas rurales, deben ser pagados hasta noveno grado por el gobierno nacional. Es decir, todo niño o niña por derecho tiene derecho a educación. Eso saca eso del sistema de cuidado porque ya existe, ya está reglamentado, no hay que... Lo que sí tiene que hacer un sistema de cuidado es articular y revisar que lo cumpla, no hacerlo. Ahí es donde decimos no duplicar en un sistema de cuidados cosas que existen. Lo segundo, un debate al interior del sector educativo es que las personas del sector educativo, muchas no que se consideran cuidadoras. Es que ellas no son cuidadoras, ellas son formadoras, pero no cuidadoras. Es un debate largo. Y lo tercero que quiero decir que la academia tiene un rol fundamental en los sistemas de cuidado. Y eso lo hemos visto en muchos de los sistemas de cuidados que están siendo creados. Son quienes propician una serie de reflexiones interesantes desde el punto de vista de los efectos que tiene el sistema, etcétera. En Colombia tenemos 23 territorios con alguna normatividad hacia sistemas de cuidado y tenemos 9 en los cuales se están desarrollando sistemas de cuidado. El susto es qué sistemas de cuidado se están desarrollando, porque hay una confusión que ustedes saben, confunden un sistema de cuidado con un listado de proyectos. Es decir, es importante, son importantísimas los proyectos, las intervenciones, son importantísimos las actividades de cuidado, es decir, se necesitan, pero no son el fin, son el medio. El fin es la autonomía económica de las mujeres, el fin es que tengamos sociedades justas para mujeres y hombres, no porque sí. Y lo último que les quiero dejar como mensaje es peligrosísimos los cambios de gobierno. Hay sistemas de cuidado que venían, por ejemplo, haciendo un trabajo muy interesante de cuidado comunitario. Entró una nueva gobernanza local y cambió todo y volvió asistencialismo otra vez. Hacer proyectos para darles cosas a las mujeres, pero no una transformación en el tiempo de las mujeres en términos de reducir su tiempo, en que los hombres ingresen al cuidado, incrementen. Ningún sistema de cuidado va a servir si solo reduce el tiempo de las mujeres. Si no incrementa las responsabilidades de los hombres, siempre va a haber un bache para las mujeres. Que nos demoramos, que eso es difícil, sí, pero si no lo tenemos aquí, lo estamos todo el tiempo diciendo, se nos cuela eso. Entonces yo es como quería darles como cosas de estas que es las que van saliendo ya cuando estamos en la operación, que seguramente ustedes han tenido las mismas experiencias, pero que hay que seguir ahí detrás de todo eso. Y muchísimas gracias. Es que a las 11:30 tengo un compromiso, qué pena con ustedes, me tengo que conectar y pues me gustaría cumplir, entonces por eso a las 11:29, o sea, en un minuto me desconecto. Sí, muchísimas gracias, Anaí, por aceptar esta invitación y por acompañarnos y compartir todos estos conocimientos. Muchas gracias. Adelante, Alma. Sí, bueno, pues muchas gracias, Anaí. A ver, de las tres preguntas, creo que, digo, hace rato quería justamente que, eh, bueno, lo comentara también Anaí, pero a ver, yo siempre he pensado y creo que fue mucho la postura de equidad. Nos cuestionábamos mucho si el cuidado tenía que transitar a ser un derecho. Sé que es una postura disruptiva en muchos lugares, pero justo nos lo cuestionábamos porque siempre hemos visto muy problemático que una asignación cultural de esa dimensión tan estructural transitara a ser un derecho. Y me parece que en este momento, como estamos y como estamos con ese compromiso de Tlatelolco, pero además con todos los antecedentes que vienen, pues más bien es ya verlo cómo le podemos ir dando forma. No se puede abordar de la misma manera, como ya lo vimos, para todas las poblaciones, porque para las mujeres, hablarles de un derecho, lo que toda la vida ha significado prácticamente una obligación cultural, pone no necesariamente en una tensión, pero sí en un cuestionarnos qué significaría ese derecho. Y si lo pensamos también, cómo compartimos esa postura, si hablamos con comunidades que están abordando el trabajo con hombres, por ejemplo, en toda su diversidad, eh,
también no lo podemos ver desde la misma manera porque ahí, al contrario de haber sido una asignación obligatoria cultural, es más bien una omisión, una ausencia que no se cuestiona culturalmente. Luis Bonino lo traduce como el derecho al no cuidado, que no necesariamente va a tener una sanción social. Y desde ese lugar, entonces, la apuesta feminista efectivamente ha sido por la transformación de la división sexual del trabajo y sabemos que ese es nuestro eje conductor en toda esta agenda. Y, lo diría en este momento, no es que se tensione, sino más bien es que tenemos que buscar las maneras más viables para poder dialogarlo incluso con la ciudadanía en general, por estas dos dimensiones que mencioné antes. Me parece que ahí es una cuestión de estrategia, porque además lo que nos hemos dado cuenta es que hace falta mucho una demanda ciudadana, que la tenemos muy clara en una de las redes que hacemos parte en Trenzando Cuidados, es uno de los ejes fundamentales de trabajo. Cómo fomentamos esa demanda ciudadana para realmente avanzar hacia una transformación de esa división sexual del trabajo, que sabemos que no es que solamente como sociedad lo vayamos a hacer. Ahí están todas las otras agentes del bienestar del cuidado, pero sí como sociedad tenemos una amplia responsabilidad ahí. Eh, bueno, yo diría eso, que es realmente un tema central y fundamental de largo alcance, pero diría solo ello. Sobre los espacios educativos, comentarles que nosotras, desde las investigaciones que hemos hecho con la doctora Lucía Pérez Fragoso, hay una división que hacemos del trabajo de cuidado. Por una parte, enmarcamos, y ahí es donde entra el ámbito educativo, porque lo tenemos que vincular con o hablar del sector de cuidados. O sea, creo que esto lo tenemos que enmarcar desde ese lugar y el ámbito educativo está involucrado dentro del sector de cuidados. Entonces ahí por supuesto que se considera como ocupación, también lo tenemos que decir así, o sea, es desde ese lugar y es muy importante como el lugar desde donde se lee. Todos los espacios que tengan que ver con una actividad educativa entran como parte de este sector. Nosotras no necesariamente lo consideramos como el meollo de este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, porque al ser parte de un sector de cuidados, estamos hablando de una ocupación que, si bien sí cumple con esto, o sea, se considera cuidados porque así lo definió la OIT también, en términos de que generas bienestar para la persona, te haces cargo justamente de una formación educativa, de esta educación formal, pasas tiempo justamente con la gente, no solamente tiene que ver una educación formal, tradicional, sino también estamos hablando de los afectos que ahí se juegan, de esa interrelación docente-estudiante que se juega en ese ámbito. Y le da como toda esa connotación de esa es una actividad también dentro del sector de cuidados. Nosotras no estábamos hablando de eso. Desde el movimiento feminista tenemos muy claro que estamos hablando del trabajo doméstico y de cuidado, fundamentalmente que se lleva a cabo dentro de la casa y que no necesariamente está tocando, no está totalmente, más bien lidiando con esos ámbitos del sector cuidado, que ahí podemos tener muchos, también sería un tema de muy amplia data, pero yo lo que te diría, Xochitl, te invito, igual por aquí podemos compartir de las investigaciones con la doctora Lucía, está mucho más desglosado y cómo este sector, qué tanta participación incluso tiene este sector en el nivel educativo. A lo mejor no está tan desglosado al sistema superior, de educación superior, pero sí decirte que hay experiencias como la Universidad de Zacatecas hace 10, 15 años fueron pioneras en poner un espacio de cuidado infantil, no solamente para docentes, sino también para estudiantes. Y ha sido una de las prácticas que se ha seguido fomentando en otros espacios estudiantes, sobre todo estudiantiles universitarios, y me parece que por ahí hay también como un largo camino. Por ahí podríamos compartir alguna información. Y finalmente decir, sí, esto que menciona Lourdes me parece que es fundamental para el Programa Nacional de Desarrollo y que, por ejemplo, en el sexenio pasado eh, esta línea no necesariamente se traía en el Programa Nacional de Desarrollo, pero sí en el Plan Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres, porque justo ya se venía, ya se vislumbraba el Sistema Nacional de Cuidados, eh,
que se le dejaba como responsabilidad al instituto, en el entonces Instituto Nacional de las Mujeres, y donde había cerca de 32 actividades concretas que concernían a las distintas secretarías, que tenían una mayor participación, involucración en cualquier acción que tuviera que ver con la agenda de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y remunerado también. Entonces, creo que esa experiencia desde el Plan Nacional de Desarrollo, esperamos, de este gobierno aún no ha salido, perdón, el Plan Nacional de Igualdad aún no ha salido, pero justo el que ya esté en el Plan Nacional de Desarrollo me parece que puede tener un desdoble mucho más activo. Estamos esperando eso y sobre todo que vaya articulado y alineado pues con lo que estamos viendo justamente en el tratado digo, en el compromiso de Tlatelolco. Yo ahí solamente diría también que creo que hay una labor importante que tenemos que hacer en los distintos países y es cómo vamos jalando distintas normatividades o como en este caso la resolución de la Corte Interamericana para que se vaya viendo reflejado también en nuestros instrumentos formales de cada uno de los países. Y hay otro que tiene que ver a propósito de lo que estamos impulsando también en la Red Trenzando Cuidados, que es el Pacto Birregional, porque hay una diligencia de vida normativa europea que obliga a incorporar los derechos humanos y estándares ambientales a lo largo de la cadena de valor de gran parte de lo que sabemos que hay en estos intercambios comerciales entre la Unión Europea y nuestra región, América Latina y el Caribe. Son elementos que van a ir dándole fortalecimiento y a esta parte que, como bien dice Cristela, si bien nosotros no podemos hacer necesariamente los programas de la política pública, pero sí la incidencia para qué rumbos tomen, desde ahí que tengamos un ojo muy avisor y de alerta siempre en que esta normatividad también se vaya incorporando. Y por otra parte, también se articula con la resolución última de la OIT del año anterior sobre trabajo decente y cuidados, que enmarca los cuidados como un estándar para la producción limpia. Es decir, estamos avanzando en que los cuidados se miren no como una agenda que solamente está o en ese sector cuidado o dentro de las casas, sino que hay una transición hacia ver las cadenas de producción de cualquier insumo, desde la cosecha del maíz, desde la cosecha de verduras, la que quieren, hasta la elaboración de algún producto, el pan, etcétera. Es cómo el cuidado está involucrado en esa cadena de producción y darle justamente un valor. Me parece que es una de las cosas que también tendríamos que ir avanzando y como región y para que en el próximo compromiso tengamos justamente un avance desde este lugar, pero es darle, sobre todo yo aquí destacaría que es darle una dimensión estructural a esta agenda de trabajo doméstico y de cuidado. Y que se incorpore no solamente en los ámbitos tradicionales de educación, salud, cultura o el central que es trabajo, o más bien dentro de ese sector de trabajo que se involucre directamente de una manera estructural, porque ahí estamos hablando de los productos, de las cadenas de producción de cualquier espacio. Entonces, me parece que son distintos eh, como elementos que pueden ir abonando justo a la discusión de qué tantos desafíos vamos a tener para implementar los compromisos de Tlatelolco, ¿no? Nada más. Sí. Muchísimas gracias, Alma. Bueno, ya con esta última intervención vamos a cerrar nuestra actividad, no sin antes recordarles que la idea de este espacio no es agotar aquí los temas, sino más bien detonar discusiones, detonar reflexiones, diálogos, incluso producción de conocimiento en otros formatos y en otros lugares para que no se pierda, ¿no? Este motor político de transformación de la agenda de trabajo de cuidado, ¿no? Porque ya sabemos que en muchas ocasiones cuando comienza a posicionarse en la agenda pública, comienza a perder, ¿no? A vaciarse de contenido político y justo no queremos eso, no queremos que se desvíe para una privatización de la agenda o que quede en un segundo plano esto que pedimos desde el movimiento feminista, que es la transformación de la división sexual del trabajo, no perder de vista las dinámicas del uso del tiempo de las mujeres, esto que decía Anaí, no solamente reducir esta carga de trabajo que condiciona nuestros proyectos de vida, sino también
que los hombres asuman esa responsabilidad que tienen con los cuidados. Entonces, bueno, la idea justamente es repolitizar siempre la agenda de cuidados. Muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias, Alma, y a todas las compañeras que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y Xochitl, por Gracias. aquí tenemos ahorita la bibliografía también. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias, Alma, muchas gracias. Y no también por la coalición, por ahí nos encontramos ahora, ahorita en el Ok. chat. Así ¿Te estás por parece? ahí. Ahí te busco, por ahí te busco, qué amable. Entonces,